El sol californiano se ponía tras las paredes de cristal de la moderna casa, encaramada en las colinas con vistas a Silicon Valley. Dentro, la familia Musk había accedido a una entrevista poco común. No era frecuente que el mundo viera un atisbo de su vida privada, más allá de publicaciones cuidadosamente seleccionadas en redes sociales y apariciones públicas. La entrevistadora de la revista Tech Visionaries, una mujer de mirada amable y un cuaderno lleno de preguntas, llevaba casi una hora hablando con Elon. La conversación había abordado los temas esperados: lanzamientos de cohetes, coches eléctricos, implantes neuronales y ambiciosos planes para colonias en Marte. Xavier, el hijo de 16 años de Elon, estaba sentado tranquilamente cerca, levantando ocasionalmente la vista de su tableta, donde parecía estar trabajando en diagramas complejos. ¿Y qué hay de las implicaciones filosóficas de tu trabajo?, le preguntó el entrevistador a Elon, yendo a un terreno más profundo. Muchos han sugerido que ampliar los límites de la capacidad humana plantea preguntas sobre nuestro lugar en el universo. Elon asintió pensativo, a punto de responder cuando Xavier levantó la vista. Algo en la expresión del chico hizo que el entrevistador se detuviera. ¿Te gustaría añadir algo?, preguntó, volviéndose hacia Xavier. La habitación quedó en silencio. Incluso el personal de la casa, que se había estado moviendo discretamente, pareció percibir el cambio de energía. Xavier rara vez hablaba durante las entrevistas de su padre. De hecho, dijo Xavier con voz firme a pesar de su edad, he estado pensando mucho en estas preguntas. Elon se volvió hacia su hijo con sorpresa. Aunque solían discutir juntos sobre problemas técnicos, las conversaciones filosóficas no eran su territorio habitual. El universo, continuó Xavier, dejando su tableta, parece operar con un código mucho más complejo que cualquier cosa que hayamos escrito. Creo que hay algo más profundo que lo que nuestra ciencia actual puede explicar. El entrevistador se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué quieres decir con eso? Xavier sonrió levemente. Bueno, mira la física cuántica. Partículas que parecen comunicarse instantáneamente a través de vastas distancias. Información que no parece estar limitada por el tiempo tal como lo entendemos. Conciencia que, de alguna manera, convierte las ondas de probabilidad en realidad. Estos no son solo acertijos técnicos. Son pistas. ¿Pistas de qué?, preguntó el entrevistador. Para comprender lo que algunos podrían llamar Dios, dijo Xavier simplemente. La palabra flotaba en el aire en los círculos tecnológicos, particularmente entre los innovadores con visión de futuro que habían rechazado en gran medida los marcos religiosos tradicionales. Dios no era un concepto que surgiera a menudo. Elon arqueó ligeramente las cejas. Claramente, esto no era algo que hubieran discutido antes. Es una elección de palabra interesante, dijo el entrevistador con cuidado. Lo sé, reconoció Xavier. Papá nos crió para cuestionarlo todo, para buscar evidencia y confiar en las matemáticas y la física por encima de todo. Pero ¿y si las matemáticas mismas apuntan a algo más grande? Se levantó y se dirigió a la gran pantalla táctil montada en la pared. Con unos pocos toques, mostró lo que parecía una compleja red de puntos y líneas interconectados. He estado trabajando en algo en mi tiempo libre, explicó. Un proyecto que mapea conexiones entre campos aparentemente no relacionados, la mecánica cuántica, textos filosóficos antiguos de diferentes culturas, la investigación de la conciencia y patrones en la naturaleza. La red se expandió en la pantalla, revelando más conexiones, más patrones. Al principio, solo tenía curiosidad. Luego, empecé a ver cosas que no podían ser coincidencia. Elon observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y desconcierto. Era claramente la obra de una mente brillante, pero estaba tomando una dirección que él no había previsto. Hace 3 años, continuó Xavier, bajando la voz. Tuve ese accidente de escalada en Joshua Tree. Papá, nunca te conté todo sobre ese día. La sala quedó en silencio. El entrevistador miró a Elon, que ahora estaba completamente concentrado en su hijo.
Cuando estaba colgado allí después de que la cuerda me atrapara, pero antes de que llegara el equipo de rescate, algo sucedió. Estuve unos 20 minutos suspendido allí en shock, probablemente con una conmoción cerebral leve. Y durante ese tiempo, experimenté algo inexplicable. Las manos de Xavier se movieron por la pantalla, trayendo una nueva imagen, lo que parecían patrones de ondas cerebrales junto con visualizaciones de campos cuánticos. Me sentí conectado a todo. No de una manera emocional vaga, sino en un sentido específico, casi matemático, como si de repente pudiera ver el código subyacente de la realidad. Duró solo unos minutos, pero cuando llegué a casa comencé a investigar experiencias similares en diferentes culturas y a lo largo de la historia. El entrevistador estaba escribiendo rápidamente. Ilan se inclinó hacia adelante, completamente concentrado. La gente ha estado describiendo estos momentos de claridad durante miles de años. Xavier continuó. Místicos, filósofos, incluso científicos. ¿Y si todos vislumbran la misma realidad subyacente, solo que usan diferentes idiomas para describirla? ¿Y crees que esto se relaciona con Dios?, preguntó el entrevistador. Xavier asintió lentamente. No necesariamente un hombre barbudo en el cielo, o cualquier cosa de la imaginería religiosa tradicional. Pero, ¿y si lo que llamamos Dios es en realidad la inteligencia creativa fundamental detrás de la realidad misma? ¿Y si la conciencia no es solo un subproducto de la química cerebral, sino una propiedad básica del universo como la gravedad o el electromagnetismo? Se podría haber esperado que Ilan, conocido por su escepticismo hacia los conceptos religiosos, descartara tales comentarios. En cambio, escuchaba atentamente, su mente analítica analizando claramente las palabras de su hijo. Muéstrale el algoritmo de reconocimiento de patrones, sugirió Ilan, sorprendiendo a todos en la sala. Claramente había visto algo de este trabajo antes, incluso si las implicaciones filosóficas eran nuevas para él. Xavier asintió y abrió otra pantalla. Aquí es donde se pone realmente interesante, dijo, con un toque de entusiasmo que se abría paso a través de su sereno comportamiento. He estado introduciendo datos de experimentos cuánticos, textos religiosos de todo el mundo e informes de experiencias trascendentales en un sistema de reconocimiento de patrones. La pantalla se llenó de puntos de datos en cascada que gradualmente se alineaban en patrones inconfundibles, espirales dentro de espirales, formas geométricas que parecían repetirse a diferentes escalas. Los mismos patrones seguían apareciendo en antiguos textos sánscritos, en las matemáticas de la teoría cuántica de campos, en la arquitectura de las galaxias y en los patrones de activación neuronal durante los estados meditativos. La entrevistadora miró a padre e hijo, sintiendo que presenciaba algo extraordinario. Lo que había comenzado como una entrevista tecnológica rutinaria se había adentrado en un territorio que podría cambiar la forma en que la gente pensaba sobre la relación entre ciencia y espiritualidad. ¿Y qué conclusión has sacado de todo esto?, preguntó en voz baja. Xavier la miró directamente, luego a su padre. Que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Esa conciencia podría ser fundamental para el universo, no solo un accidente de la evolución, y que aquello que la gente a lo largo de la historia ha llamado Dios podría merecer otra mirada a través de la lente de nuestra ciencia más avanzada. Mientras la noche californiana se cernía tras las ventanas, nadie en la sala podría haber predicho a dónde llevaría esta conversación ni cómo la perspectiva única de una adolescente podría conectar los mundos de la tecnología de vanguardia con las preguntas más antiguas de la humanidad. La entrevistadora tomó un sorbo de agua, con los ojos aún abiertos por el interés. Entonces, este proyecto tuyo, el que conecta ciencia y espiritualidad, cuéntanos más sobre cómo empezó. Xavier miró a su padre, quien asintió alentadoramente. El multimillonario tecnológico parecía genuinamente curioso sobre el proyecto secreto de su hijo. Todo comenzó durante mi recuperación tras el accidente de escalada, explicó Xavier. Pasé semanas en cama leyendo todo lo que caía en mis manos, no solo libros de ciencia, sino textos antiguos, obras filosóficas,
relatos de experiencias cercanas a la muerte de todo el mundo. Sacó una carpeta en su tableta y la giró hacia el entrevistador. La pantalla mostraba cientos de libros digitales, artículos y trabajos de investigación organizados en categorías ordenadas. Noté algo extraño, continuó Xavier. Personas de épocas y lugares completamente diferentes describían experiencias casi idénticas al hablar de momentos de introspección espiritual. Ya fuera un monje budista en el año 500 a.C. o un físico cuántico en 2020, usaban palabras diferentes, pero apuntaban a la misma realidad. Ilan se inclinó hacia adelante. No tenía ni idea de que estuvieras profundizando tanto en estas preguntas. Xavier sonrió levemente. Lo sé. No estaba seguro de cómo reaccionarías. Siempre nos enseñaste a cuestionarlo todo y a seguir la evidencia. Eso es exactamente lo que he estado haciendo. Se levantó y se paseó un poco, con los ojos brillantes de emoción. Así que empecé a construir lo que llamo la teoría de la convergencia. Es un algoritmo que busca patrones coincidentes en diferentes campos: ciencia, sabiduría antigua, conciencia, investigación, incluso arte y música. El chef de la familia entró silenciosamente con una bandeja de bocadillos, y luego retrocedió, claramente intrigado por la conversación, pero sin querer interrumpir. Al principio, pensé que solo veía conexiones porque las buscaba, admitió Xavier. Por eso construí el algoritmo para eliminar mi propio sesgo. Quería algo que pudiera medir objetivamente estos patrones. Abrió una nueva pantalla que mostraba lo que parecía una compleja red de nodos interconectados. Cada color representa un campo diferente del conocimiento, explicó. Azul para la física cuántica, verde para la neurociencia, rojo para los textos espirituales antiguos, amarillo para las constantes matemáticas que se encuentran en la naturaleza, y así sucesivamente. El entrevistador se acercó. Y las líneas entre ellas, esas son las conexiones, lugares donde aparecen los mismos patrones en diferentes dominios. Cuanto más gruesa es la línea, más fuerte es la correlación. Ilan se levantó y se acercó a la pantalla, con su mente analítica claramente concentrada. Algunas de estas conexiones parecen estadísticamente significativas, señaló, señalando líneas particularmente gruesas entre ciertos nodos. Xavier confirmó que esto iba mucho más allá de lo que produciría el azar. Eso fue lo que me mantuvo en marcha incluso cuando pensé que podría estar persiguiendo algo imposible. Tocó la pantalla para ampliar un conjunto particularmente denso de conexiones. Aquí es donde se pone realmente interesante. Estos patrones aparecen en las matemáticas de los estudios de la conciencia, en la teoría cuántica de campos y en las descripciones de experiencias místicas de todas las principales tradiciones religiosas. La probabilidad estadística de que esto ocurra por casualidad es casi nula. El entrevistador garabateó notas frenéticamente. ¿Y qué significa esto para ti? Xavier respiró hondo. Sugiere que lo que la gente ha llamado Dios durante miles de años podría ser algo real, no necesariamente una persona o un ser como se representa tradicionalmente, sino un aspecto fundamental de la realidad que la ciencia apenas comienza a comprender. Ilan arqueó una ceja. Es una afirmación bastante acertada. Lo sé, reconoció Xavier. Por eso he estado trabajando con 3 equipos de investigación universitarios para probar aspectos de esta teoría. No conocen el alcance total de lo que estoy explorando, pero me han estado ayudando a verificar conexiones individuales. Sacó otra carpeta, esta con correspondencia con profesores de importantes universidades. Los membretes de prestigiosas instituciones eran claramente visibles. El Dr. Chen, de Stanford, me ha estado ayudando con la parte de física cuántica. El profesor Gupta, del MIT, ha estado verificando mis cálculos. Y el Dr. Peterson, de Oxford, me ha asesorado en la investigación de la conciencia. Ilan pareció genuinamente sorprendido. ¿Cómo conseguiste estas conexiones?, sonrió Xavier. Puede que haya usado tu nombre para obtener las primeras respuestas. Después de eso,
La investigación habló por sí sola. El entrevistador no pudo evitar reír. Usar la fama de tu padre para explorar la naturaleza de Dios. Hay algo poético en eso. Incluso Ilan sonrió. El perro de la familia entró en la habitación, percibiendo la energía de la conversación. Se sentó a los pies de Xavier mientras el adolescente continuaba explicando. Lo más difícil fue descubrir cómo probar algunas de estas ideas, dijo Xavier, rascándole las orejas al perro distraídamente. No se puede realizar un experimento controlado con experiencias espirituales. ¿O sí? Preguntó Ilan, con su mente de innovador, ahora claramente intrigado. Eso es exactamente lo que empecé a preguntarme, respondió Xavier. ¿Y si pudiéramos medir lo que ocurre en el cerebro durante estas experiencias, al mismo tiempo, las fluctuaciones cuánticas del entorno? ¿Y si la propia conciencia tuviera un efecto medible en la realidad física? Abrió otra pantalla que mostraba el diseño de un dispositivo, algo que parecía una mezcla entre un electroencefalograma y un aparato de medición cuántica. Esto es lo que he estado construyendo en el garaje durante el último año, explicó. Papá pensaba que solo estaba trasteando con aparatos electrónicos viejos. Me preguntaba para qué necesitabas esos sensores cuánticos, admitió Ilan. El entrevistador los miró. Y este dispositivo mide la actividad cerebral y los eventos cuánticos simultáneamente. Xavier asintió. Y busca correlaciones entre ellos. Los primeros resultados han sido sorprendentes. ¿Sorprendentes en qué sentido?, preguntó. Cuando alguien entra en ciertos estados mentales, como meditación profunda, oración concentrada o incluso un flujo creativo intenso, observamos cambios en los generadores cuánticos de números aleatorios que no deberían ocurrir según los modelos físicos actuales. Los cambios de probabilidad son pequeños, pero estadísticamente significativos. Ilan frunció el ceño ligeramente. Correlación no es igual a causalidad. Exactamente por eso construí múltiples sistemas de control, respondió Xavier. Estamos descartando factores ambientales, errores de medición y otras explicaciones. Mostró un gráfico que mostraba patrones claros en lo que deberían haber sido datos aleatorios. En pocas palabras, cuando las personas alcanzan estos estados de conciencia, la realidad misma parece volverse menos aleatoria. Surgen patrones. Es sutil, pero está ahí. El entrevistador miró el gráfico y luego volvió a mirar a Xavier. ¿Y crees que esto es evidencia de qué exactamente? Xavier consideró sus palabras cuidadosamente. Evidencia de que la conciencia podría ser más fundamental para la realidad de lo que pensábamos. Que el universo podría ser más como un pensamiento que como una cosa. Que lo que llamamos Dios podría ser la conciencia subyacente de la que emerge todo lo demás. Hizo una pausa y luego añadió, no pretendo haber probado nada definitivo, pero creo que encontré suficiente para sugerir que la línea entre la ciencia y la espiritualidad podría ser mucho más delgada de lo que suponíamos. La sala quedó en silencio al comprender el peso de sus palabras. Incluso Ilan, por lo general rápido para responder, parecía estar procesando lo que su hijo había compartido. Afuera, los últimos rayos de sol desaparecieron tras las colinas. En la creciente oscuridad, las pantallas iluminaron los rostros de los presentes. 3 humanos discutiendo las preguntas más profundas de la existencia. Buscando juntos la comprensión en un universo que de repente parecía más misterioso y más significativo que antes. La casa quedó en silencio al caer la noche. Una de las criadas. Los asistentes trajeron té y lo colocaron en la mesa silenciosamente antes de retirarse. La entrevista ya se había extendido mucho más de lo previsto, pero nadie parecía darse cuenta ni importarle. Estaban enfrascados en una conversación sobre temas importantes. Mencionaste 7 patrones, dijo el entrevistador, rompiendo el silencio reflexivo que se había impuesto. ¿Podrías contarnos más sobre ellos? Xavier asintió y tomó un sorbo de té. Me llevó casi 2 años identificarlos con claridad. Al principio, vi cientos de conexiones, pero la mayoría eran menores o casuales. Sin embargo,
Estos 7 seguían apareciendo donde quiera que miraba. Volvió a la pantalla principal y abrió una nueva. Aparecieron 7 símbolos distintos. Formas abstractas pero de alguna manera familiares que parecen brillar con una lógica interna. El primer patrón aparece en las matemáticas del infinito. Xavier explicó. Aparece en fractales, en ciertas ecuaciones cuánticas y, curiosamente, en los antiguos mandeles de la India y el Tíbet. Ilan estudió el patrón con intensa concentración. Eso parece una solución al problema de la gravedad cuántica en el que hemos estado trabajando en uno de mis laboratorios de investigación. Xavier sonrió. Lo sé. Leí los artículos de tu equipo. Se están acercando sin darse cuenta de lo que realmente están descubriendo. Pasó al segundo patrón. Este aparece en los patrones de ondas cerebrales durante la meditación profunda, afirma, pero también aparece en la descripción matemática del entrelazamiento cuántico, cuando las partículas permanecen conectadas independientemente de la distancia. El entrevistador se inclinó hacia adelante. ¿Y qué significa esto en términos simples? Sugiere que la conciencia y la realidad cuántica podrían estar conectadas a un nivel fundamental, respondió Xavier. Cuando los antiguos místicos hablaban de que todas las cosas eran una, es posible que estuvieran describiendo el entrelazamiento cuántico en un lenguaje no científico. Repasó los patrones restantes, explicando cada uno. El tercer patrón aparece en la proporción áurea que vemos en la naturaleza en las conchas marinas, los pétalos de las flores e incluso en la espiral de las galaxias. Pero también aparece en la estructura de nuestro ADN y en los antiguos diseños arquitectónicos de templos y catedrales. El cuarto se encuentra en las matemáticas de la armonía. La música que los humanos encuentran universalmente hermosa comparte propiedades matemáticas específicas. Estas mismas proporciones aparecen en la radiación cósmica de fondo remanente del Big Bang. El quinto aparece en la forma en que la información se organiza en sistemas complejos, desde colonias de hormigas hasta ciudades humanas y redes neuronales. El mismo patrón aparece en las descripciones de jerarquías angélicas de múltiples tradiciones religiosas. El sexto se relaciona con el tiempo. Ciertos patrones cíclicos que aparecen a lo largo de la naturaleza, la historia y el desarrollo humano. Estos ciclos aparecen en todo, desde las oscilaciones atómicas hasta el auge y caída de la civilización. Y el séptimo. Xavier hizo una pausa, pareciendo casi reacio a continuar. Continúa, lo animó su padre, ahora genuinamente intrigado. El séptimo es el más difícil de explicar, admitió Xavier. Es un patrón del significado mismo, como el significado surge de la aleatoriedad. Lo vemos en cómo los humanos crean significado a partir de las coincidencias, en cómo la evolución crea orden a partir del caos y en cómo la conciencia emerge de las redes neuronales. Miró a su padre en el entrevistador. Este séptimo patrón sugiere que el significado no es solo algo que los humanos imponen a un universo aleatorio. El significado podría ser fundamental para la realidad misma. El entrevistador se recostó, asimilando la información. ¿Y crees que estos patrones apuntan a Dios? Xavier eligió sus palabras con cuidado. Creo que apuntan a un diseño inteligente subyacente a la realidad. Que lo llames Dios o algo más depende de tu perspectiva. Pero estos patrones sugieren que nuestro universo no es solo un accidente aleatorio. Tiene algo así como un propósito o una intención arraigada en sus estructuras más profundas. Se podría haber esperado que Ilan, conocido por su mentalidad científica, cuestionara esto. En cambio, preguntó, ¿qué evidencia tienes de que estos patrones no son solo la percepción humana que encuentra significado donde no lo hay? Fue una buena pregunta, preguntó sin desdén, sino con genuina curiosidad científica. Eso es exactamente lo que quería probar, respondió Xavier. Así que diseñé experimentos que confirmarían o refutarían la conexión entre estos patrones y la realidad objetiva. Abrió otra pantalla que mostraba mapas de lugares específicos alrededor del mundo, puntos brillantes dispersos por los continentes. Basado en las matemáticas de estos 7 patrones,
Mi modelo predijo que ciertos lugares físicos mostrarían anomalías mensurables en las fluctuaciones del campo cuántico, lugares donde la trama de la realidad es, en cierto sentido, más delgada. Los entrevistadores arquearon las cejas ante el concepto de lugares sagrados en diversas tradiciones. Exactamente, dijo Xavier, con los ojos iluminados. Muchos templos antiguos, círculos de piedra y montañas sagradas se construyeron en estos puntos exactos. La gente a lo largo de la historia percibió algo especial en estos lugares sin tener las herramientas científicas para medir el porqué. Se centró en un lugar remoto en las montañas de Perú. Hace 3 meses, convencí a papá para que me dejara unirme a una expedición arqueológica aquí como parte de mi proyecto de estudio independiente para la escuela. Ilan asintió. Pensé que solo se trataba de técnicas de ingeniería antiguas. Eso también, dijo Xavier con una leve sonrisa. Pero traje equipo especializado para medir fluctuaciones cuánticas en el sitio. Mostró una gráfica que mostraba picos drásticos en las lecturas de las mediciones. Las lecturas mostraron una coherencia cuántica que duró cientos de veces más de lo que debería ser físicamente posible según los modelos actuales. Algo en estos lugares permite que los efectos cuánticos se manifiesten a escala macro. El entrevistador miró alternativamente a padre e hijo. ¿Y han verificado estos resultados? Hemos probado 12 lugares hasta ahora. Xavier confirmó. Universidades de 5 países han replicado nuestras mediciones, aunque no todas saben qué miden realmente ni por qué. Buscó corresponsales de científicos de todo el mundo, cada uno confirmando lecturas inusuales en estos sitios específicos. Entonces, ¿qué significa esto?, preguntó el entrevistador. ¿Que estos lugares son de alguna manera sagrados? Xavier negó con la cabeza. Yo no usaría esa palabra. Diría que son lugares donde los patrones fundamentales que subyacen a la realidad se vuelven más accesibles a la percepción humana. Los pueblos antiguos que construyeron templos en estos lugares no solo eran supersticiosos. Respondían a algo real que podían sentir. Ilan, que había estado procesando en silencio toda esta información, finalmente habló. Si lo que dices es cierto, cambiaría nuestra comprensión de la física, la conciencia y la historia de la humanidad. Lo sé, dijo Xavier en voz baja. Por eso he sido cuidadoso al compartir esto públicamente. Pero creo que es hora de que la gente lo sepa. El perro de la familia, que había estado durmiendo cerca, levantó de repente la cabeza y miró hacia la puerta. Momentos después, una suave campanada indicó que alguien había llegado. Ese es el equipo de investigación, dijo Xavier, mirando su reloj. Les pedí que trajeran el equipo de demostración. Ilan pareció sorprendido. ¿Planeas mostrar esto hoy? Xavier asintió. Pensé que ya era hora. Además, pensé que la presencia de los medios dificultaría que la comunidad científica ignorara los resultados. Mientras se preparaban para recibir al equipo de investigación, el entrevistador hizo una última pregunta para esta parte de la conversación. ¿Qué esperan obtener al compartir esto con el mundo? Xavier reflexionó un momento antes de responder, con su joven rostro serio y pensativo. Espero que ayude a cerrar la brecha entre la ciencia y la espiritualidad. Durante demasiado tiempo, hemos actuado como si fueran visiones del mundo opuestas, cuando podrían ser simplemente perspectivas diferentes sobre la misma realidad. Mi padre trabaja para convertir a los humanos en una especie multilingüe. Espero ayudarnos a convertirnos en seres más integrados, uniendo nuestras dimensiones racionales y espirituales en lugar de mantenerlas separadas. Cuando se abrió la puerta y el equipo de investigación comenzó a traer el equipo, la entrevista se preparó para entrar en una nueva fase, una en la que las palabras darían paso a la demostración y las teorías abstractas se pondrían a prueba ante sus ojos. El equipo de investigación, compuesto por 2 jóvenes físicos y un neurocientífico de mayor edad, entró. La sala llevaba varias cajas de equipo. Asintieron respetuosamente a Ilan, pero parecían más emocionados de ver a Xavier, saludándolo con la familiaridad de colegas en lugar de la incomodidad que se esperaría entre adultos y un adolescente. ¿Todo listo?,
Preguntó Xavier mientras comenzaban a desempacar su equipo. Tal como lo especificaste, respondió la física, moviendo las manos rápidamente mientras ensamblaba lo que parecían unos elegantes auriculares metálicos. Hemos realizado los ajustes a los sensores basándonos en los resultados de las pruebas de la semana pasada. El entrevistador observaba fascinado. ¿Qué estábamos a punto de ver exactamente? Xavier ayudó a conectar varios dispositivos a la pantalla principal de la sala, una demostración de cómo la conciencia podría interactuar directamente con la realidad cuántica. El neurocientífico mayor, un hombre de mirada amable y cabello grisáceo, añadió, lo que Xavier descubrió desafió todo lo que creía saber después de 30 años en la investigación del cerebro. El segundo físico, un joven con gafas que aún no había hablado, colocó cuidadosamente un pequeño dispositivo cúbico en el centro de la mesa de centro. Zumbó suavemente al encenderse, con pequeñas luces parpadeando alrededor de sus bordes. Este es nuestro generador cuántico de números aleatorios, explicó Xavier al entrevistador. En pocas palabras, crea aleatoriedad real basándose en fluctuaciones cuánticas. Según la física actual, nada debería poder influir en estos números aleatorios. Son tan impredecibles como cualquier cosa en nuestro universo. Y, sin embargo, añadió la física con una leve sonrisa, hemos encontrado algo que sí los influye. Ilan se inclinó hacia adelante en su silla, observando el dispositivo. He visto tecnología similar en aplicaciones de computación cuántica, pero no exactamente como esta. La hemos modificado para que sea más sensible, explicó Xavier. Y para mostrar los resultados en tiempo real a través de una interfaz visual. El neurocientífico conectó los auriculares al sistema principal y señaló la pantalla, donde apareció una pantalla dividida. En un lado, se visualizaban los patrones de ondas cerebrales. En el otro, un flujo continuo de puntos de datos aparentemente aleatorios del dispositivo cuántico. ¿Quién quiere probar primero?, preguntó Xavier, sosteniendo los auriculares. El entrevistador dudó, pero luego se ofreció. ¿Qué tengo que hacer? Solo ponte esto y sigue unas sencillas instrucciones, dijo Xavier, ayudándola a ajustar los auriculares, que parecían cómodos. No te preocupes, solo lee las ondas cerebrales, tecnología de eje estándar, nada invasivo. Una vez configurado, Xavier explicó que, durante el primer minuto, simplemente te relajaras y pensaras en tu día, en cualquier pensamiento aleatorio. Esto nos da una base. Luego, cuando decimos concéntrate, quiero que te concentres en un solo concepto. Usemos algo simple y positivo como la gratitud. Piensa en sentirte agradecido por algo importante en tu vida. La entrevistadora asintió y la sala quedó en silencio. En la pantalla, sus patrones de ondas cerebrales mostraban una actividad normal, los altibajos habituales de una mente activa. Los datos cuánticos a su lado mostraban una distribución completamente aleatoria, con puntos que aparecían sin ningún patrón discernible. Después de un minuto, Xavier dijo en voz baja, ahora concéntrate en la gratitud. Siéntela de verdad. No te limites a pensar en la palabra. La entrevistadora cerró los ojos. La sala permaneció en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo. Poco a poco, sus patrones de ondas cerebrales comenzaron a cambiar, volviéndose más coherentes, con ciertas frecuencias que se volvían dominantes. Era el tipo de patrón que se observa típicamente en estados de meditación profunda. Lo que sucedió a continuación hizo que incluso Ilan se levantara de su silla sorprendido. Los puntos de datos cuánticos, que se habían distribuido aleatoriamente por la pantalla, comenzaron a organizarse no en un patrón simple, sino en una forma geométrica compleja que se asemejaba a una flor tridimensional floreciendo y girando. Eso no es posible, dijo Ilan en voz baja, acercándose a la pantalla. Según los modelos físicos actuales, eso no es posible. No, no lo es, coincidió el físico. Pero hemos replicado este resultado cientos de veces. El entrevistador, con los ojos aún cerrados,
Seguía sin darse cuenta de lo que ocurría en la pantalla. ¿Podemos intentarlo con alguien más?, preguntó Ilan, con su mente científica buscando variables, explicaciones alternativas. El neurocientífico asintió. Hemos probado esto con más de 300 sujetos de diferentes edades, orígenes y sistemas de creencias. El efecto varía en intensidad, pero aparece de forma constante cuando los sujetos alcanzan ciertos estados mentales. Xavier le quitó suavemente los auriculares al entrevistador, quien abrió los ojos y se giró para mirar la pantalla. Se quedó boquiabierta, sorprendida por lo que vio. ¿Lo hice yo?, preguntó, señalando el complejo patrón en la pantalla. Tu conciencia lo hizo, confirmó Xavier. O, más precisamente, el estado de gratitud que alcanzaste afectó a la aleatoriedad cuántica de forma medible. Ilan dio un paso al frente. Quiero intentarlo. Esto sorprendió a todos en la sala. El multimillonario tecnológico era conocido por su enfoque analítico, no por su interés en la investigación de la conciencia. Xavier le entregó los auriculares a su padre, ayudándolo a ajustarlos cómodamente. El mismo proceso, explicó. Primero, solo pensamientos normales como punto de partida, luego concéntrese en la gratitud. Ilan asintió con expresión seria y concentrada. Al comenzar la prueba, sus patrones de ondas cerebrales iniciales mostraron una intensa actividad, la mente de alguien que procesa constantemente información compleja. Cuando llegó el momento de concentrarse, Ilan cerró los ojos. La sala observó cómo sus patrones de ondas cerebrales cambiaban gradualmente. Tardó más que al entrevistador, pero finalmente su actividad cerebral comenzó a mostrar patrones de coherencia similares. Y en la pantalla cuántica, ocurrió algo aún más extraordinario. Los puntos de datos aleatorios comenzaron a organizarse en un patrón aún más complejo que antes. Una serie anidada de formas geométricas que parecían latir con una lógica interna. Los investigadores intercambiaron miradas. Nunca antes habían visto un patrón tan complejo. Tras concluir la demostración, Ilan se sentó en silencio un momento, procesando lo que acababa de experimentar. Estaba pensando en el nacimiento de mis hijos, dijo finalmente. Eso fue lo que me generó sentimientos de gratitud. La confesión personal creó un momento de conexión en la sala. Incluso este famoso innovador, conocido por su enfoque en la tecnología y el futuro, encontró su significado más profundo en la conexión humana. Hemos descubierto que los estados emocionales auténticos crean los efectos más fuertes. El neurocientífico explicó, no se puede fingir. Los patrones cuánticos reflejan estados internos genuinos. El entrevistador observó los datos aún visibles en la pantalla. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Que nuestros pensamientos afectan la realidad física? Xavier consideró la pregunta detenidamente antes de responder. Sugiere que la conciencia no es solo una propiedad emergente de la actividad cerebral, como afirma la mayoría de la ciencia actual. Supone. Podría ser algo más fundamental que pueda interactuar directamente con el fundamento cuántico de la realidad. Hizo una pausa y luego añadió, en términos religiosos, muchas tradiciones describen a los humanos como creados a imagen de Dios o con una chispa divina en su interior. ¿Y si esa fuera una forma metafórica de decir que nuestra conciencia se conecta y participa en la conciencia fundamental que subyace a la realidad misma? Ilan, aún procesando su experiencia, planteó la pregunta que todos tenían en mente. Si la conciencia puede afectar la aleatoriedad cuántica en este entorno controlado, ¿qué más podría influir? El equipo de investigación se miró, y fue la física quien respondió, eso es exactamente lo que intentamos averiguar. Saldré a continuación, dijo. Las implicaciones podrían ser casi inimaginables. Mientras la noche caía por completo afuera, las luces de Silicon Valley centelleaban bajo la casa en la ladera, la conversación continuaba. Un padre, su hijo, un periodista y un equipo de científicos discutían lo que podría ser el descubrimiento más profundo de la historia de la humanidad,
uno que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. La entrevista se había extendido de su duración programada de 1 hora a casi 5. Afuera, las luces de Silicon Valley brillaban como estrellas terrestres. Dentro, el ambiente había cambiado de una entrevista formal a algo más parecido a una reunión de mentes alrededor de una fogata, compartiendo historias sobre la naturaleza de la existencia misma. La entrevistadora revisó su dispositivo de grabación, asegurándose de que todo hubiera sido grabado. Tengo que preguntar, ¿qué pasa ahora? ¿A dónde van desde aquí? Xavier miró a su padre, luego volvió a mirar al grupo. Eso es algo que papá y yo hemos estado discutiendo desde que vio los resultados completos la semana pasada. Ilan asintió. Al principio, me preocupaba cómo se recibiría esta investigación. La comunidad científica puede resistirse a los cambios de paradigma, especialmente a aquellos que insinúan dimensiones espirituales, añadió el neurocientífico, quien había vivido muchas batallas académicas. El entrevistador intuyó una historia. Siempre apoyó la investigación de Xavier. ¿Señor Musk? Ilan rió suavemente. Para nada. Cuando intentó explicármelo por primera vez hace un año, pensé que era solo una etapa. Un chico brillante explorando grandes preguntas. Escuché cortésmente, pero no lo hice. Tómalo en serio. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó. Los datos, dijo Ilan simplemente. Y viendo los experimentos yo mismo. He construido mis empresas siguiendo los pasos de la buena ciencia, incluso cuando desafía el pensamiento convencional. Miró a su hijo con inconfundible orgullo. Xavier me mostró resultados que no podían explicarse con nuestros modelos actuales de física. Como científico e ingeniero, no podía simplemente descartarlos porque no encajaban con mi visión del mundo. La mujer el físico añadió, esa ha sido nuestra experiencia con la mayoría de los escépticos. Una vez que ven los experimentos con sus propios ojos, la conversación cambia de ¿es esto real? A ¿qué significa esto? El entrevistador se volvió hacia Xavier. ¿Y qué crees que significa? Xavier pensó detenidamente antes de responder. Creo que significa que debemos reconsiderar algunas suposiciones fundamentales sobre la conciencia, la realidad y lo que algunos llaman lo divino. Volvió a la pantalla principal y mostró una nueva imagen que mostraba un modelo unificado, una representación visual de cómo la conciencia podría interactuar con la realidad física a nivel cuántico. No pretendo haber demostrado la existencia de Dios en el sentido tradicional, aclaró Xavier. Pero sugiero que la conciencia podría ser tan fundamental para la realidad como el espacio, el tiempo o la energía, no solo una propiedad emergente de cerebros complejos. El físico asintió. Lo destacable del modelo de Xavier es que realmente hace predicciones comprobables. No es solo filosofía. Es potencialmente una nueva rama de la ciencia. La llamamos teoría del campo de la conciencia. Xavier explicó, las matemáticas sugieren que, así como los campos electromagnéticos impregnan el espacio, podría haber un campo de conciencia que conecta a todos los seres vivos a nivel cuántico. El entrevistador lo asimiló. Suena similar a conceptos de muchas tradiciones espirituales. Exactamente, dijo Xavier, con los ojos iluminados. Las antiguas tradiciones de sabiduría de todo el mundo llevan miles de años describiendo algo así. Simplemente usan un lenguaje diferente. Lo llaman la presencia divina, la conciencia universal o la base de todo ser. Hizo una pausa y luego añadió. ¿Y si no solo estuvieran hablando metafóricamente? ¿Y si estuvieran describiendo algo real que la ciencia apenas ahora empieza a medir? Ilan, siempre práctico, volvió a centrar la conversación en los próximos pasos. Planeamos publicar los hallazgos iniciales en 3 importantes revistas científicas el próximo mes. Ya hemos compartido los datos con investigadores seleccionados que están replicando los experimentos en sus propios laboratorios. La respuesta ha sido mixta, admitió la física con una leve sonrisa. Algunos están entusiasmados, otros son escépticos y,
Algunos son francamente hostiles a las implicaciones. Así es como avanza la ciencia, dijo Ilan encogiéndose de hombros. Mediante un sano escepticismo y pruebas rigurosas, si el modelo de Xavier está equivocado, el proceso científico lo expondrá. Si es correcto, o incluso parcialmente correcto, podría cambiarlo todo. El perro compañero, que había estado durmiendo cerca, se levantó y se estiró. Luego se acercó a Xavier, apoyando la cabeza en la rodilla del niño. Xavier acarició distraídamente las orejas del perro mientras continuaba. El mayor desafío no es científico. Es filosófico y cultural. Durante siglos, hemos operado con una división entre los ámbitos científico y espiritual. Mucha gente tiene la idea de que hay que elegir entre uno u otro. ¿Y no crees que sea cierto?, preguntó el entrevistador. Creo que son idiomas diferentes que describen la misma realidad, respondió Xavier. La ciencia nos da el cómo de la existencia, mientras que las tradiciones espirituales exploran el porqué. Ambos son partes esenciales de la experiencia humana. El sistema de iluminación inteligente de la casa se atenuó ligeramente automáticamente, creando una atmósfera más cálida a medida que la noche se hacía más profunda. Nadie pareció notarlo, ya que seguían conversando. Una pregunta que tengo que hacer, dijo el entrevistador, mirando directamente a Xavier, es por qué decidiste hacer público esto. Ahora todavía estás en el instituto. La mayoría de los chicos de tu edad se preocupan por las solicitudes de ingreso a la universidad, no por redefinir la relación entre la ciencia y la espiritualidad. Xavier sonrió. De hecho, yo también estoy trabajando en las solicitudes de ingreso a la universidad. Stanford y el MIT son mis opciones favoritas. Todos rieron. El momento de tranquilidad, un bienvenido descanso de la intensidad de la conversación. Pero, para responder a tu pregunta, continuó Xavier, no tenía pensado compartir esto públicamente todavía. De hecho, fue papá quien me animó a hacerlo ahora mismo. Todas las miradas se posaron en Ilan, quien asintió. El mundo se enfrenta a enormes desafíos: cambio climático, divisiones políticas, preguntas sobre el propósito y la dirección de la humanidad. Necesitamos nuevas formas de pensar que puedan superar las viejas divisiones. Miró a su hijo. El trabajo de Xavier sugiere que la barrera entre el progreso científico y la sabiduría espiritual podría ser más permeable de lo que pensábamos. Ese es un mensaje que la gente necesita escuchar ahora mismo. El entrevistador asintió pensativo. ¿Y cuál ha sido la respuesta inicial de las comunidades religiosas? Variada, respondió el neurocientífico. Algunos líderes religiosos ven esta investigación como una amenaza. Les preocupa que reduzca el misterio divino a ecuaciones físicas. Otros la ven como una confirmación de lo que sus tradiciones siempre han enseñado, que existe una realidad más profunda que conecta todas las cosas. Xavier añadió, he tenido conversaciones fascinantes con rabinos, imanes, sacerdotes y monjes budistas. Muchos de ellos están entusiasmados con las posibilidades de conectar estos mundos y su vida personal. El entrevistador preguntó, ¿ha cambiado esta investigación su propia visión de Dios o la espiritualidad? Xavier lo consideró detenidamente. Me ha hecho ser más humilde sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. El universo es mucho más misterioso e interconectado de lo que nuestra ciencia actual puede explicar. Que llamemos a esa realidad más profunda Dios o algo más parece menos importante que reconocer su existencia. Miró al grupo, a su padre, al equipo de investigación, al entrevistador, y sonrió. Lo que importa es que todos formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. No somos solo individuos aislados en un universo aleatorio. Estamos conectados entre nosotros, con toda la vida y con cualquier conciencia fundamental que pudiera subyacer a la realidad misma. Cuando la entrevista finalmente llegó a su fin, cerca de la medianoche, el grupo permaneció junto a los grandes ventanales con vistas al valle. Las luces de la ciudad centelleaban abajo como un reflejo de las estrellas. Mi padre está trabajando para convertir a los humanos en una especie multiplanetaria, dijo Xavier en voz baja.
Espero que esta investigación nos ayude a convertirnos en seres más integrados. No solo explorando el espacio exterior, sino también las dimensiones internas de la conciencia que nos conectan entre nosotros y con el cosmos. La entrevistadora miró alternativamente a padre e hijo, al reconocido innovador y al adolescente filósofo, y reconoció que había presenciado algo extraordinario, un atisbo de cómo la próxima generación podría superar la antigua brecha entre ciencia y espiritualidad, revelando una imagen más completa de nuestro lugar en el universo.